Aquí estamos otra vez en Ellos si pudieron y especialmente interesados en este programa porque vamos a hablar con alguien que conoce muy bien la historia, especialmente la historia de España, la historia de América, conoce muy bien el mundo árabe. Él es un reputadísimo arabista, un hombre, un académico y un hombre que ha colaborado como periodista también en múltiples medios de comunicación. Hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de una parte de la realidad española y universal que se obvia o que por lo menos no se trata con la debida profundidad y con la debida objetividad. Y vamos a tener una conversación con don Serafín Fanjul. Don Serafín es un madrileño, nacido en el año 45 y fundamentalmente dedicado al mundo de la universidad durante toda su vida, ¿no, don Serafín? Sí. En la universidad he estado trabajando siempre. Hombre, lo de madrileño, eso habría que matizarlo, pero ya es entrar en un terreno personal que no vale la pena explicar aquí. ¿Usted nació en Madrid? Bueno, si por ese motivo es madrileño, sí, vale. Pero vamos, tampoco estoy en contra, o sea, que no me entiendan mal. Pero vamos, que creo que eso es un dato irrelevante, ¿no?, en la personalidad de alguien. Luego hay otros factores más, ¿no? Hay factores familiares, hay influencias culturales de distintas procedencias. Hay contactos que se van forjando a lo largo de la vida. Entonces, cuando se pone la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento de alguien, ya se le está clasificando horizontales y verticales y ya se supone o se sobreentiende de alguna forma que esa persona tiene que responder a todo un conjunto de estímulos y de respuestas, etcétera. Y a lo mejor no es así. A lo mejor yo no me siento por algunos sitios. Los de Bilbao nacen donde se están. Bueno, pero yo no soy de Bilbao. Esa es la realidad. Yo a tanto no llego, pero vamos. Decía el demógrafo Alejandro Macarrón hace muy poquito que puede ser que Cataluña llegue a ser independiente, pero no será catalana. Y lo decía porque la demografía en este momento ya no engaña, lo que ya veníamos, probablemente cualquier actuario de seguros hubiera pronosticado hace más de 30 años, y era que había un grupo de población que se reproducía a un determinado ritmo y que el otro, sin embargo, pasaba de reproducirse y se dedicaba más a tener perros que a tener niños, pues hacía que la proyección de lo que era la segmentación de la población en España en los siguientes lustros iba a cambiar radicalmente, ¿no? Sí, probablemente una de las aportaciones externas más fuertes es la de la inmigración musulmana. Y eso tendrá consecuencias a medio plazo. ¿Por qué están viniendo los musulmanes a España y a Europa en tales cantidades? ¿Por qué vienen? Bueno, vamos a ver, hay que irse un poco atrás. En primer lugar, por la eclosión de las independencias, la superpoblación, el aumento de la demografía de una manera galopante en África, en Asia y, por supuesto, en el mundo islámico. Entonces hay unos excedentes de población muy grandes que tienden a volcarse en los países de alrededor, sobre todo si son prósperos. Una parte de esa emigración de países árabes se va a la península arábiga o a Kuwait o a los Emiratos Árabes, pero curiosamente los árabes, sobre todo los magrebíes, prefieren Europa. Y parece ser que los sirios también, y por razones bastante claras, no solo económicas, sino también de que la forma de vida, la legislación es mucho más benigna, más abierta, más acogedora, menos represiva y criminal que la de Arabia. Y es una razón bastante normal, eso por un lado. Por otro lado, pues hay una pérdida de liderazgo ideológico y político y hasta cultural de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces han quedado grandes terrenos, grandes espacios ideológicos vacíos. Y, lógicamente, cuando queda un espacio vacío siempre hay algo o alguien que trata de ocuparlo. Y eso es lo que está ocurriendo con la inmigración musulmana, que lleva y que tiene un tinte religioso, de connotación religioso-cultural muy fuerte. Y bueno, ¿por qué a España? Pues bueno, porque está cerca y del Magreb. ¿Y por qué a Cataluña? Pues porque esto es muy sabido, pues porque los dirigentes catalanes desde el principio de este siglo
querían aumentar la población con inmigrantes, pero no querían hispanoparlantes, y esto es perfectamente conocido. Entonces preferían traer musulmanes marroquíes o argelinos, que eran más fáciles de adoctrinar, pensaban. Yo creo que se equivocaban y se siguen equivocando, porque una cosa es que participen momentáneamente en unas corrientes de apoyo al independentismo y otra cosa que se los estén ganando. La fidelidad, la lealtad básica de un musulmán que sea sincero, y la mayor parte de ellos lo son. Un musulmán sincero tiene una lealtad fundamental, que es al Islam y al grupo humano al que él pertenece, que es la Umma, la comunidad de musulmanes. Esa es su fidelidad, no al pasaporte que lleva en una mano, que le conviene más o le conviene menos, según las circunstancias. Pero la noción de nacionalidad, que es un concepto evidentemente, sobre todo europeo, de los siglos XVIII y XIX especialmente, eso es algo para ellos muy postizo, muy posterior. Y precisamente en el libro ese que tengo ahí expuesto, a través del Islam, es el relato de un viajero marroquí del siglo XIV que va desde Tánger hasta China, hasta Indonesia, y va y vuelve a lo largo de un viaje que dura 25 años, ¿no? ¿En ese viaje puede hablar árabe en todas las partes donde va? Hablar árabe no, pero lo que sí puede es encontrarse con comunidades musulmanas más o menos numerosas que le acogen. Y claro, cuando está lejísimos, cuando está en Indonesia, cuando está en China, el presentarse como un musulmán que viene del otro extremo del mundo musulmán, de Marruecos, el occidente extremo, es como se llama en árabe, pues eso le da un prestigio y eso hace que le acojan, pero con una real fraternidad y con una real, un real cosmopolitismo y apertura que ya quisiéramos tener nosotros, desde luego en la actualidad. También es verdad que en la Edad Media la religión marcaba la pertenencia a grupo mucho más que ningún otro concepto, ¿no? Porque también los cristianos tenían una idea muy clara de que ellos eran cristianos frente a otros, frente a budistas o paganos africanos o musulmanes, etc. Pero en el caso del Islam hay que reconocer, y esto yo creo que es uno de sus elementos de fuerza, que tienen una cohesión muy fuerte, una cohesión muy sólida, precisamente a través del vínculo religioso, si quieren participar de él, y normalmente lo tienen. Esto posiblemente habría que buscar el entronque con la mentalidad y con la antropología de las tribus nómadas, de las tribus árabes preislámicas, pero bueno, eso ya es irse demasiado lejos, pero la solidaridad de grupo, de clan, etcétera, pero eso ya es irse demasiado lejos, aunque puede tener mucho que ver, que el Islam lo haya tomado también de ese tipo de sociedad. Y una de las cosas que muestra Ben Battuta en su viaje es cómo va viviendo, hace del viaje una forma de vida, una forma de subsistencia. Probablemente exagera cuando dice cuánto le agasajaba el sultán de la India o el gran Khan. Probablemente está exagerando en beneficio suyo, porque escribe a la vuelta. Bueno, no lo escribe él, lo escribe un granadino, y él dicta. Y probablemente está exagerando con vistas a que el sultán de Fez, que es al que se dirige, le conceda mayor importancia y también a su vez le ayude. Pero, insisto, el Islam es en ese momento un elemento de cohesión muy grande y lo sigue siendo hoy en día. Entonces, para nosotros, bueno, digo nosotros, para los occidentales, nos cuesta trabajo entender cómo puede haber tal fuerza de relación, de solidaridad, que eso viene de las familias, pero viene también del grupo religioso. El grupo religioso está por encima de la idea de familia y de la idea por supuesto, de nacionalidad y de nacionalidad política como la entendemos nosotros. Y bueno, ese es uno de los elementos que hay que tener en consideración. Por eso no me creo que los musulmanes estos que andan en primera fila chillando con la bandera estrellada a todas horas, no me creo que son unos entusiastas de la estrellada, ¿no? En modo alguno. ¿Hay algo en la esencia del Islam que impida el entendimiento con el cristianismo, que impida que musulmanes y cristianos convivan? ¿O hay algo en la esencia del cristianismo? Bueno, vamos a ver, yo creo que
de hecho, convivencia se ha dado y se sigue dando entre personas o entre comunidades de ambas religiones, e incluso en sus variantes, ¿no? En las variantes de distintos cristianos o en las variantes de distintos musulmanes. Pero también habría que ponerse de acuerdo en a qué llamamos convivencia. Si convivencia es meramente vivir en calles más o menos próximas y no matarse todos los días, y a lo mejor incluso comprar algo o vender algo, telas o alguna cosa así, pero claro, comprar incluso según qué, porque en lo que se refiere a la alimentación, los musulmanes tienen una serie de tabúes alimentarios que se dan de patadas con la posibilidad de comprar comida, sobre todo cierto tipo de comidas, animales desangrados o no desangrados, a cristianos. No digamos ya el caso conocidísimo que es el del cerdo, ¿no? Pero bueno, eso pues simplemente los musulmanes no entran en una tienda en que se venda carne de cerdo y ya está resuelto el problema, ¿no? Pero cuando digo convivencia, yo me refiero a cosas más profundas, a convivencia real entre las comunidades en el plano especialmente de matrimonios mixtos, que es lo fundamental que facilita la integración de comunidades humanas. Eso no se da. No, eso no se da, sobre todo si la comunidad mayoritaria y más fuerte es la musulmana. Eso está prácticamente no solo prohibido, está perseguidísimo. Y bueno, quienes lo hacen pues arrostran muy serios peligros. Todavía hoy en día y en algunos países es tan absolutamente imposible que es que ni se plantea. Es que no hay ni posibilidad de plantearse el asunto, ¿no? Cuando se trata de personas que viven aquí, matrimonios mixtos, aclaremos otra vez, de mujer musulmana con hombre que no lo sea. La inversa sí se da, por supuesto. O sea, que estoy hablando solamente de la mitad del problema, pero claro, es que eso es siempre una situación de ventaja para ellos, porque ellos admiten mujeres de los otros grupos y nos sueltan a las suyas. Esto no es ninguna tontería. Desde el punto de vista antropológico, significa que su comunidad tiene siempre más posibilidad de crecer que las otras. Porque evidentemente quienes procrean, por supuesto con ayuda, son las mujeres. Entonces basta un solo varón para poder fecundar a varias mujeres, ¿no? En tanto que en eso los hombres pues no somos tan imprescindibles, digo, como grupo numéricamente. Y la convivencia sí se ha dado, pero se ha dado siempre en unos términos muy superficiales. Y si se ve la legislación, tanto musulmana, vamos, como se aplicaba la legislación musulmana en Al-Ándalus cuando dominaban sobre los cristianos y los judíos, o cómo se aplicaba a la inversa la legislación cristiana cuando ya era dominante el cristianismo sobre los musulmanes y los judíos, pues se ve que hay toda una serie de puntos de trabajos prohibidos, de alimentación prohibida, en los dos sentidos, y por supuesto también de matrimonios mixtos. Los cristianos quisieron resolver esto después del fin de la Reconquista, quisieron resolverlo a la brava, o sea, obligando a la comunidad que había quedado residual en Granada, o los mudéjares de Castilla, que eran muy pocos, que habían quedado flotando por acá, pues obligarles a la conversión. Bueno, eso se hizo, pero tuvo un resultado inmediato, que fue la primera rebelión de las Alpujarras, y bueno, se sofocó. Vamos a irnos, don Serafín, a unos instantes de publicidad y seguimos con la historia. Vamos a saltar también a América. Hasta ahora mismo. Seguimos en la historia. Estábamos en las Alpujarras, don Serafín. Bueno, no, que las Alpujarras fueron el primer hito de los conflictos que hubo con los moriscos posteriormente, luego la otra gran sublevación de 1568, también porque el poder político trataba de invadir aspectos como la forma de vestir o la asistencia
a los oficios religiosos, porque oficialmente ya estaban todos convertidos al cristianismo. Y ahí fue cuando se produjo la gran sublevación, que fue sofocada, y luego ya en 1609 a 1614 la expulsión definitiva. ¿En qué momento estamos ahora? Pues estamos en el momento de la llegada. Y yo creo que la mayor parte de la gente que viene son personas de buena fe que quieren mejorar su situación económica, lo cual es perfectamente lógico. Otra cosa es que nuestro país pueda atenderlos adecuadamente a ellos y a otros muchos más de otras procedencias que pueden tener el mismo derecho moral a moverse de un país a otro, ¿no? Ya se trate de ecuatorianos o de rumanos o de gentes del África negra, ¿no? Pues pueden tener el mismo derecho que puedan aducir los musulmanes o los árabes para venir a España. Una cosa que se ha dicho ayer, por ejemplo, que España tenía asignada un cupo de 17.000 sirios para acogerlos como refugiados. De eso solamente han venido unos 2.000, el 10 o el 11%. Lo que no añadían a continuación en la noticia es que de esos 2.000 que vinieron, la mayor parte se han marchado. Sí, eso es lo que no cuentan. La parte, o sea, hasta qué punto son gestos en el vacío, son, yo qué sé, brindis al sol, esto de poner un cartel en el ayuntamiento de refugiados bienvenidos, que por cierto no sé por qué lo ponen en inglés, ¿no? Podrían ponerlo en árabe, sería más lógico, ¿no? Puesto que se dirigen a refugiados sirios, o simplemente en español, que es una lengua que se entiende bastante bien, ¿no? Pero bueno, a cursis a estos no los gana nadie. Pero bueno, el caso es que es un brindis al sol hablar de que vengan los refugiados, pero yo no me los llevo a mi casa y yo no hago nada por ellos en realidad. El Ayuntamiento de Madrid no ha hecho absolutamente nada por acoger a refugiados. Y luego, ¿por qué se van? Pues se van porque en Alemania y en Austria y en Suecia, en Dinamarca, a los que se puede llegar directamente desde España gracias al Tratado de Schengen, les dan subsidios mejores, les dan atenciones mejores. No entro ahora en lo que eso significa en la política interna de esos países, pero bueno, el caso es que es así. Y entonces, realmente no es que tienen unas ganas locas de venir a residir a España, sino que les ha tocado ahí por el cupo y nada más. Y yo no sé si el gobierno actual ha hecho lo que debía o no en lo que se refiere a traer a los otros, pero es que la selección no era nada fácil. La gente que traían desde Italia, sobre todo, y de Grecia, pues no era nada fácil hacer las cribas y cómo se seleccionaban y todo eso, o sea que no... ¿Ve usted alguna reacción en Occidente y concretamente en España a esa silenciosa invasión árabe? Bueno, yo creo que también lo que hay es una opinión silenciadísima de la gente. Por supuesto que desde el punto de vista humano y humanitario, pues no cabe duda que quién no se va a conmover si ve a una pobre gente pasándolo mal en el agua, ¿no? O un niño ahogado en una playa. ¿Quién no se va a conmover ante esas cosas? Pero claro, es que no se puede quedar ahí el argumento y la reflexión. Yo creo que si los medios de comunicación en general reflejasen más la realidad de la opinión pública, esa historia de la opinión pública y la opinión publicada, si fuera un reflejo más fidedigno de lo que realmente la gente piensa, me parece que no estaría tan claro que hay una multitud, una mayoría de gente dispuesta a acoger. Probablemente por ignorancia o porque no se les ha dado información suficiente. Los gobiernos evitan dar información en cualquier caso, en un sentido y en otro, para poder hacer lo que les venga en gana. Pero realmente, si hubiera esa información, surgen los problemas concretos, pues como que habría que repartir lo poco que se tiene con más gente. Por ejemplo, los puestos de trabajo, por ejemplo, la seguridad social. Estoy hablando en una hipotética mentalidad de un español medio o de nivel bajo, que son a los que les toca normalmente las consecuencias de este tipo de cosas. Evidente. Porque a los que no les toca en absoluto es a los ricos o a los muy bien instalados progres de la calle Gaztambide o de Princesa o de por ahí.
por ejemplo, profesores de la universidad o profesionales, etcétera, etcétera, que en abstracto y de manera platónica pues se manifiestan sobre una u otra cosa y luego, de hecho, pues no ponen nada de sí mismos, ¿no? No sé, o sea, realmente creo que hay que tratar de ayudar, pero atendiendo a las realidades, ¿no? Atendiendo a nuestra capacidad económica. Tenemos un veintitantos de paro, ¿no? Veintitantos, 22 o 23% de paro. Así es. Entonces, no sé, traer más gente sin trabajo y sin vivienda y con niños a los que hay que atender también y atención médica y todo eso, bueno, sí, pero ¿y eso quién lo paga? Es una pregunta que nadie contesta. ¿Eso quién lo paga? Don Serafín, usted era comunista. Bueno, sí, pero ya me quité hace mucho de eso. ¿Por qué? ¿Por qué se quitó de comunista? Bueno, ¿Por qué fue comunista y por qué se quitó de comunista? Bueno, vamos a ver. Primero vivíamos el final del franquismo y en aquel tiempo parecía bastante lógico tratar de empujar y tratar de ayudar a que cambiara la situación general del país, y el único partido que ofrecía una alternativa seria, o que parecía seria en aquel momento, a pesar de que era una cosa de un cierto riesgo, o sea, no era gratis el hacer esto, pues era el Partido Comunista, y entonces por eso me adherí. Y además, por otra parte, pues yo veía la injusticia, veía las faltas de las carencias generales que había en la España del 74, 75, en mi mismo caso, ¿no? Yo como profesor contratado en la universidad, pues veía todos aquellos problemas. Entonces parecía, pensando quizá de una manera un tanto simplista, y como yo muchos, que los opuestos al régimen tenían que ser buenos, puesto que el régimen era malo. Bueno, era una idea bastante ingenua y bastante alejada de las realidades, ¿no? Y bueno, esa fue quizá la razón de entrar. Bueno, en aquel tiempo la mera pertenencia al partido costaba 4 años de cárcel, solamente ser afiliado, cosa que parece ser que ahora pues la gente se apunta a lo que sea, ¿no? Porque claro, es todo divertido, todo es gratuito, se pasa bien, se hace uno fama de protagonista y es muy diver y muy guay. Pero bueno, en aquel tiempo era así. Sin embargo, no me quiero poner medallas, yo sufrí mucho y tal. No, yo no sufrí mucho, yo tuve bastante suerte, no tuve ningún percance serio. Y bueno, ¿por qué lo dejé? Pues unos años más tarde, cuando ya esto empezaba a sentarse, pues vi que la política interna del partido no funcionaba bien, no había democracia interna realmente. Se imponían las cosas de arriba a abajo sin discutir nada, sin informar siquiera, y te enterabas por el periódico. Y luego había otra razón también que no me convencía, aunque entonces el PCE no era como lo que luego terminó siendo, ¿no? No me gustaba la postura frente a la cuestión nacional. Pues yo, antes que comunista, yo era español, pues sencillamente porque era de aquí, había nacido aquí, mi familia, mi cultura, mis orígenes, todo eran de aquí, y me sentía parcialmente satisfecho de ello y en todo caso entroncado y enraizado en ello. Entonces, que la izquierda haya tirado por la borda desde aquel tiempo no solo el Partido Comunista, sino también el PSOE, y no digamos ya los grupúsculos extremistas que han surgido después, que haya tirado por la borda algo que era suyo en la misma época de la Guerra Civil y en la época de la República, que era la noción de patria española. Caramba, es que estos tipos leen poco. Es que si leyeran a Azaña o leyeran a Ortega o a Sánchez Albornoz, se enterarían de que todos aquellos señores republicanos y rojos rojísimos, algunos, Machado, Hernández, Miguel Hernández, eran muy españoles y eran muy patriotas. Y una de las razones por las que querían acabar con el enemigo que tenían enfrente de los militares sublevados era por patriotismo español, caramba. Lo que pasa es que ahí se cruzó luego el problema de la NKVD y la Tercera Internacional y, bueno, en fin, y la influencia de Stalin en la zona republicana, y bueno, todo eso ya derivó hacia otros derroteros. Pero precisamente los intelectuales y la gente más preparada que tenía la República era gente profundamente española y no tenían la menor duda al respecto. Entonces, después de la guerra,
pues un poco los exiliados y mucho los de dentro, terminaron regalándole al franquismo la nación, la bandera, el himno, como que era de ellos, como que era solo de ellos, era de todos. Era absolutamente de todos. Claro que se puede arguir, no, pero es que la bandera no era esa, la bandera era la tricolor. Bueno, pero es que la Primera República tuvo la bandera bicolor, la misma que tenemos. ¿Y por qué va a ser mejor la de la segunda que la de la primera? Y en todo caso, meterse a esos cambios de símbolos solamente produjo confusión y conflictos por cuestiones objetivamente secundarias, pero que siguen coleando y que siguen siendo motivo de confrontación. Y en vez de... Bueno, es que yo he oído a Sánchez Montero, que era un comunista nada dudoso y nada, vamos, ni nada sospechoso de nada, era un comunista, pero bien, ¿no? No sé si todo el mundo sabe quién era Sánchez Montero, pero los que somos más mayores sí que lo sabemos. Sánchez Montero se chupó más de 20 años en la cárcel después de haber sido detenido y torturado de una manera bestial. Y yo le oí, después de que salió de la cárcel, cuando estábamos haciendo la primera campaña electoral en el 77, le oí hablar de este mismo asunto, de qué manera despreciaba y maldecía toda esta locura de los cambios de calles. Estábamos en el 77 y Sánchez Montero, me acuerdo concretamente que de muy mala manera y muy indignado, indicó esto, dice, pero qué tontería era, hablando de la República, que también se habían dedicado a cambiar la bandera, cambiar las calles, a cambiar cosas de estas, en vez de ir a la raíz de los problemas y a intentar modificar, aunque por supuesto en el sentido que podía intentar el Partido Comunista, la realidad y la sociedad. Y entonces, claro, vemos que muchísimos años más tarde, después de aquel 77, 40 o no sé cuántos años, 40 años más tarde, pues seguimos reproduciendo las mismas confrontaciones por cuestiones absurdas y que en realidad pues resuelven muy poco y nos crean todavía conflictos mayores y se encona porque, bueno, tampoco hay contenidos, ¿no? O sea, tampoco en la actualidad los políticos de ningún partido, absolutamente de ningún partido, ofrecen contenidos, ni ofrecen ideología, ni nada por el estilo, primero porque no la conocen, porque no saben nada. No les interesa. Y no les interesa, entonces son terrenos en los que no pueden entrar porque ignoran todo. Y ignoran todo y para ellos son arenas movedizas. Y piensan, y a lo mejor desde su punto de vista pragmático tienen razón, que a la sociedad en general tampoco le interesa. Entonces, pues bueno... La sociedad que ellos previamente han... La sociedad que previamente ellos han ido macerando y preparando adecuadamente. Claro. Pues yo qué sé, también es cierto que la aportación teórica de la izquierda española al pensamiento marxista o progresista en general mundial ha sido muy poca. Las aportaciones teóricas han sido Fernando Claudín y Manuel Sacristán, el PC, y para de contar. Y para de contar, esta es la verdad del cuento. Entonces, pues bueno, ¿dónde están los pensadores de gran altura liberal que se tomen en serio fuera? ¿O socialistas, dónde están? Que los enseñen. Y cuando se sacan pensadores que no eran de izquierda, ni mucho menos, como Sabino Arana, pues claro, válgame Dios, ¿no? Más vale no leerlo. Más vale no leerlo ni abrir el libro, ¿no? Porque lo que empieza a salir allí son sapos y culebras absolutamente dignos de la ultrarreacción más reaccionaria, bueno, lo que era él, ¿no? Serafín, usted es un estudioso también de la historia de América. Sí, en alguna medida, sí. La historia de América para España probablemente está ligada a la famosa leyenda negra y sí, está ligada probablemente también a la actuación de la masonería a partir de los movimientos de liberación que hacen que lo que nosotros llamábamos provincias y mientras los ingleses llamaban colonias vayan separándose de nosotros con la excusa de querer recuperar las libertades cuando en realidad se trataba de recuperar los cacicatos, ¿no? de convertirse en reyes los que eran virreyes, ¿no? Sí. Y nos ha hecho muchísimo daño esa leyenda negra, promovida probablemente por los ingleses. Sí. Bueno, vamos a ver. Hay que irse un poquito atrás, pero no me iré demasiado atrás. Efectivamente, las independencias de las provincias o los reinos de Indias
tenían un caldo de cultivo que se venía fraguando desde el siglo XVI mismo y desde el XVII, y era el desentendimiento que había entre la gente que iba de la península, recién llegados, y los criollos que ya estaban allí. Había una rivalidad por los puestos que había que ocupar, se les designaba a unos o a otros, se les postergaba o se entregaban licencias de importación de comercio, etcétera. Y todo eso fue creando un cierto malestar que está muy bien explicado por escritores del XVIII, por ejemplo, Félix de Azara lo cuenta muy bien en algunas de sus obras, cómo la sociedad criolla vivía ese problema en la región Paraguay, Argentina, Uruguay, etcétera. La región esa que es en la que trabajó él. Él era cartógrafo, era zoólogo, era militar, y por cierto, aprovecho la ocasión para pedir nuevamente, si alguien me oye, que por favor alguna vez le dediquen en Madrid una calle a Félix de Azara, que no la tiene, y fue un personaje importantísimo, cuyos trabajos de zoología sirvieron de base a Darwin para su teoría de las especies. Lo he pedido en varias ocasiones, incluso a través de la Academia de la Historia, lo pedimos hace 3 o 4 años. La entonces alcaldesa Botella nos contestó muy amablemente y nos dijo que se pasaba el asunto a las juntas de distrito. Naturalmente no hicieron absolutamente nada en las juntas de distrito. Y entonces pues yo no sé si ya tendré que encomendarme a Nuestra Señora de Caacupé, patrona del Paraguay, a ver si se digna ayudarnos y por fin a Félix de Azara se le hace justicia, por lo menos en el recuerdo, porque solamente se acuerdan de él en Huesca, que era de donde era él, de Barbuñales. Bueno, Félix de Azara lo señala muy bien. El choque que había o el desentendimiento entre los criollos y los peninsulares, sobre todo los funcionarios. Pero eso no llegaba como para ser motivo de una rebelión. ¿Cuándo se produce la rebelión? Pues en un momento gravísimo de debilidad de España, que es la invasión de Napoleón. Naturalmente, Inglaterra, que se suponía que era el gran aliado de la España invadida, aprovecha la ocasión, Estados Unidos también, aunque era una fecha temprana, para empezar a penetrar, para promover y acabar provocando el hundimiento del Imperio Español en América, con la finalidad o bien de quedárselo ellos directamente o de conseguir franquicias comerciales para penetrar en todos esos enormes países que se veía que tenían unas posibilidades enormes desde el punto de vista de las materias primas, los futuros mercados, etcétera. Y eran territorios muy golosos, que les interesaban mucho. En 1810, nada menos, el presidente Madison envía a La Habana un agente a sondear, a ver cómo está el ambiente. 1810, cuando estaba España invadida por Napoleón, y en principio ni siquiera habían empezado casi las independencias de tierra firme. Bueno, a sondear a ver cómo estaba aquello. Bueno, el agente aquel que se llama Scherer, creo, dice que aquello no está todavía maduro y que hay que esperar más tiempo porque aquello no estaba a punto. Pero en el continente sí. Y entonces en el continente, primero en la zona del Río de la Plata, luego estallan las sublevaciones también en México, en aquel tiempo, las primeras. En México se sofocó y estuvo en una situación ambigua hasta 1821, pero efectivamente en todo esto, bueno, con vaivenes, derrotas, victorias, pero hay que recordar algo que me parece grave. Las gentes de allá estaban prácticamente abandonadas por la península, no solo durante los años que duró la Guerra de la Independencia contra Francia, sino también después. Es verdad que se mandó al ejército de Morillo a Venezuela, Morillo arrasó, pero después de eso pues aquello se volvió a apaciguar o a bajar, también por culpa de epidemias entre las tropas. Y en 1820 el ejército que estaba preparado en las Cabezas de San Juan para embarcar hacia Nueva Granada, o sea, Colombia y Venezuela, se subleva el 1 de enero con el general Riego a la cabeza, y resulta que el general Riego era masón, que actuaba en connivencia con masones del Río de la Plata, claro, que se habían movido desde Gibraltar y habían contactado con él, les habían pasado dinero, y entonces Riego se subleva. Es verdad que lo de Fernando VII tampoco había por dónde cogerlo, ¿no? Entonces sublevarse contra Fernando VII casi parecía una obligación. Pero bueno, el caso es que llega el trienio liberal y ahí es cuando ya
se da todo por perdido, porque México, que ve el sesgo liberal que toma la península, pues entonces ahí es cuando deciden separarse. Y efectivamente la penetración de la masonería en aquellos tiempos, durante todo el siglo XIX, en España y paralelamente en México, en México la masonería ha sido fortísima y lo sigue siendo. Pues claro, son determinantes del rumbo que toma el asunto, sobre todo masonería de obediencia inglesa. Es determinante porque significa que esos países cortan con España e inmediatamente se buscan otros conductos de relación exterior, comercial sobre todo, más tarde cultural con Francia, y España ahí pues cae, desaparece prácticamente, y todavía a lo largo de todo el siglo pues la enemistad va a ser fuerte y va a costar mucho recomponer una relación al menos no sé si amistosa, pero por lo menos educada. Y bueno, pues fue eso, un vacío que dejó España y que ocuparon otros. Estados Unidos inmediatamente también trató de meterse y se metió. Evidentemente fue la debilidad de España la que permitió que sucediera aquello. Primero en el momento inicial de la Guerra de la Independencia y luego todas las guerras civiles carlistas, etcétera, etcétera, que propiciaron el hundimiento de las provincias americanas de una manera en verdad lamentable, que no fue bueno para nadie. Bueno, hay que decir varias cosas, también lo señalaba usted. En realidad, cuando San Martín, Bolívar, Hidalgo, yo qué sé, todos los grandes, Iturbide, tratan de establecer un nuevo orden, lo que quieren es ponerse ellos. Evidente. Y es como no pueden controlar todo el continente, pues se conforman con enormes pedazos, pues como era el virreinato de Nueva España, pues que eran 4 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? De los cuales la mitad luego se los quitó Estados Unidos. Pero en el caso de Colombia, Venezuela, Ecuador, pues ahí Bolívar, pues lo mismo, y también se le termina rompiendo pues por la misma tendencia esta centrífuga, que cuando se abre un bote que está a presión, pues sale todo y la gente empieza a querer lo mismo que ha hecho el anterior, ¿no? Y el resultado ha sido lamentable. Un dato importante: el Producto Interior Bruto de las que fueron provincias españolas a principios del siglo XIX cayó de tal manera que no se recuperó hasta finales del siglo XIX. ¿Ve usted algún paralelismo entre los movimientos que con Cataluña empiezan a darse en España, o están en un proceso en España, con ese movimiento de independencia de las provincias españolas? O sea, que si hay algún parangón actual. Sí. Sí, en el mismo sentido que estoy diciendo, de abandono total de los españoles de allá. A mí me parece que eso es algo bastante claro. A los realistas de Venezuela, de Colombia, etcétera, desde la península se les despreciaba por completo, no interesaba, daba igual, no importaba lo que les ocurriera, excepto lo de la expedición de Morillo y poco más. Bueno, se hizo algún intento también hacia el Río de la Plata y resultó mal, porque se hundieron los barcos. ¿Usted achaca el movimiento en Cataluña sobre todo a la inacción del Estado, a la falta de presencia del Estado? Yo creo que sí. Yo creo que la falta de presencia del Estado, el abandono, la fuga, o sea, se sentaron unas bases equivocadísimas con la constitución esta de las autonomías, equivocadísimas porque entregaron la educación, que es clave, y permitieron luego el desarrollo de medios de comunicación locales, que naturalmente se los comieron por completo los elementos más extremistas locales, tanto en el caso del País Vasco como de Cataluña, y tenemos el resultado. Después de 40 años tenemos las consecuencias de ese abandono, que luego se ha visto absolutamente en todo, ¿no? O sea, sobre todo llama la atención que se abandonara la educación. Eso fue garrafal. Otras cosas se podían haber descentralizado o se podía haber hecho de otra manera, ¿no? O incluso, yo qué sé, desde el punto de vista económico, comercial o normativas de diverso género, que no tienen por qué ser necesariamente las mismas en la costa de La Coruña que en Canarias, ¿no? Debido a motivos geográficos o
o étnicos o lo que sea, pero en el caso de un punto clave como es la vertebración del Estado a través de la educación, ahí se abandonó por completo. Y en América sucedió lo mismo. Es decir, que sí hay elementos comunes. Vamos unos instantes a nuestra última pausa publicitaria y volvemos ahora mismo, don Serafín. Hasta ahora. Entramos en los últimos minutos de este Ellos si pudieron con don Serafín Fanjul, hablándonos, bueno, ahora yo creo que la historia de España en Europa, en América, el invento de de España se saben muchas cosas, casi todas malas, fuera de España. En España solo recalcamos las malas, así nos va y nos vamos dividiendo y olvidando de nosotros mismos, autodespreciándonos. No sé, la escuela de Salamanca, es decir, hemos dado tantas cosas, tantos sabios, tantas ideas, hemos descubierto América, hemos sido probablemente los más grandes evangelizadores de la historia de la humanidad, hemos llegado hasta Japón y sin embargo no somos capaces de aguantarnos, de soportarnos a nosotros mismos. Es decir, yo realmente no salgo de mi asombro, el tema catalán es un tema especialmente duro por eso. Es decir, comentábamos hace un momento la inacción del gobierno español que ha producido una desafección, una carencia de sentido de autopertenencia o de pertenencia a lo hispano, a lo español, por parte de los que están allí, que tienen una gravísima responsabilidad, ¿no? Sí, pero eso insisto que es a través de los medios de comunicación y la educación, que no se ha hecho o se ha abandonado. En teoría hay una alta inspección de educación que no ha funcionado nunca. Nunca. Y a ver ahora cómo se le da la vuelta a la situación cuando te encuentras en un colegio o en un instituto a todo el profesorado, por convicción o por miedo, contra el inspector. ¿Cómo se hace eso? Pues es imposible. Esto no lo estaban viendo los grandes políticos que nos gobernaban. Pues lo veían y no les importaba nada. Pensaban que ganaban otro día más concediendo otra cosa, subiendo el porcentaje del IRPF, que lograban así otros 3 meses, y así se callaba Pujol otro poquito, yo qué sé, esa ha sido la táctica, darles más dinero y garantizar impunidad para comérselo como quisieran, ¿no? Y bueno, hemos llegado no han valorado algo muy grave, y es que la calle existe, y la opinión de la gente existe, y han permitido que se forme una masa de opinión fortísima que es radical y absolutamente antiespañola, que odia a España. Y dice, bueno, pero si usted se llama Martínez o Rodríguez y es de Murcia, o su padre era de Murcia, ¿no? Usted como... Es que no tiene sentido. Es una cosa completamente absurda. ¿Pero cómo se le da la vuelta a eso? Pues eso es una pregunta muy difícil de responder. ¿Cómo se le da la vuelta a eso? Pues ¿o se le puede dar la vuelta? ¿Tiene solución? A corto plazo no la tiene. A corto plazo no la tiene. Lo que pasa es que, bueno, como hay planteado un conflicto a 3 días vista o a 4 días vista muy concreto, pues habrá que tratar de resolver eso en el momento imponiendo las leyes. No sé en realidad lo que pasará, pero imponiendo las leyes y luego a ver cómo se torea ese toro. El problema es que me temo que la única solución que van a dar va a ser, como mucho, pasar el día 1 imponiendo la legislación más o menos, o sea, mirando para otro lado, haciendo la vista gorda de muchas cosas, y al día siguiente seguir igual, porque no son capaces de otra cosa. ¿Pero puede el gobierno español abandonar a 4 millones de catalanes a su suerte allí? La cuestión es si están dispuestos a hacerlo, y yo me temo que sí. La confianza que yo tengo en él, creo que lo he dicho en alguna ocasión, incluso en esta casa, la confianza que tengo en el señor Rajoy es cero, en ningún terreno. Entonces, ¿que se puede esperar eso de él? Sí. ¿Que lo va a hacer? Eso no lo sé. Eso no lo sé, pero desde luego, pero no porque yo sea especialmente mal pensado, sino porque llevamos 5 o 6 años de gobierno del señor Rajoy y de todos y cada uno de sus incumplimientos en asuntos muy serios a los que se había comprometido.
en asuntos legales, jurídicos de corrección o de derogación de leyes que no hizo. De cosas muy graves. No solamente que dijo que iba a bajar los impuestos y los subió. Bueno, eso casi sería lo de menos, desde el punto de vista moral y de credibilidad. Pero otras cosas que sabemos cuáles son, ¿no? Y entonces, ¿por qué vamos a creerle ahora? Cuando además lo que estamos viendo en estos días últimos, pues son medidas que se quedan a mitad de camino y que no acaban de aplicarse y que siempre pidiendo perdón y que no se hace y que... No lo sé. O sea, ¿se puede dejar a 4 millones allí tirados? Pues lo que ocurrirá será que esos 4 millones... pues tendrán que movilizarse, tendrán que espabilarse ellos, ¿no? Eso es un poco injusto, porque allí están individualmente separados unos de otros, y entonces hay gente que dice acá, pues que se muevan ellos. Ya, pero tienen que estar organizados y coordinados, y apoyados. Y apoyados, desde luego. Y no se les ha apoyado institucionalmente, ni lo más mínimo, ni en un asunto tan grave como es la enseñanza en castellano, que es gravísimo. Y bueno, ¿y qué es lo que han hecho los gobiernos todos desde que se implantó la normativa esa ya por el año 80-81 de inmersión lingüística, de supresión del castellano? ¿Qué es lo que han hecho? Absolutamente nada. Ha tenido que ser un padre heroicamente el que denuncie en los tribunales, esperando que dentro de 5 años tener una sentencia favorable cuando su hijo ya se ha tenido que ir de allí, o yo qué sé, o cediendo, o cambiándole a un colegio de pago, o yo qué sé. La situación en la que han dejado a la gente, que es absolutamente inadmisible, y lo han hecho. Pero es que además el melón ha abierto la posibilidad real de desafección definitiva también del País Vasco. Y es verdad. Puede ser también de las Baleares. Es verdad. Y podemos hablar en el futuro de Valencia o de la Comunidad Valenciana. Pues sí, porque han permitido, con un estilo absolutamente suicida, el crecimiento de fundaciones, asociaciones, prebendas, pesebres, que pagaba con nuestro dinero la Generalidad Catalana en Valencia y en Baleares, asociaciones culturales lo de siempre. Y carreras ciclistas y no sé qué, y todas esas gaitas con la finalidad de ir creando, y no solamente ahí, incluso hasta Murcia y Almería llega el tentáculo de becas que da la Caixa y de cosas así, ¿no? De becas y ayudas y formas de ir teniendo ahí un tejido amplio de simpatizantes de fondo, ¿no? No porque quieran anexionarse a Almería, no creo que eso les interese de momento, pero vamos, ya sería un bocado bueno llevarse Baleares y Valencia. O sea que quien piensa aquí, en el estilo español puro, que si se independiza Cataluña se acaba el problema y ya está, ya nos hemos quitado la historia. O sea, ya podemos seguir con nuestra siesta habitual, nos hemos quitado el problema. Pues no. Al día siguiente o el mismo día empieza otro problema distinto en otros territorios de España, y empiezan otro tipo de reivindicaciones, de imposiciones, de mantener la nacionalidad española, por ejemplo, aún teniendo la catalana, de imposiciones de tipo comercial, o sea, y además ya en una posición de fuerza mucho mayor, claro, si consiguen establecer un Estado. Y digo otra cosa, yo no me creo lo más mínimo que vayamos a recibir ninguna ayuda del exterior. Cuando se dicen tantas veces en la prensa que no, los europeos no lo consentirían, bueno, eso depende. Eso depende de cómo anden en ese momento los intereses de Francia, Alemania, y no digamos de Inglaterra, ¿no? Que aprovechen la ocasión de... como decía De Gaulle de Alemania, quiero tanto a Alemania que prefiero que haya 2. Bueno, pues quieren tanto a España que prefieren que haya 17. Pues a este paso me temo, don Serafín. Ya tenemos lamentablemente que despedirnos esta noche. Me temo que vamos por ese camino, salvo que los españoles nos pongamos a trabajar en serio. Es que también es parte nuestra el reaccionar, el hacer algo, el decir no, el moverse, el reconstruir esto, ¿no? Reconstruir cada uno en el ámbito personal, cada uno en la parte que le toca, que puede ser desde hacer bien el trabajo en una cámara de televisión o en una clase o en lo que sea, ¿no? Simplemente hacer bien el trabajo y saber decir no cuando hay que decir no. Don Serafín Fanjul, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con usted y recibir este chorro de ideas
de pensamiento lúcido sobre, y un poco de luz sobre la situación que estamos viviendo, pues amparada también en sus conocimientos históricos. Don Serafín, muchísimas gracias y hasta siempre, hasta muy pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias a ustedes.